Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes que se sienten, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Cuando lo tengan me dicen un amén bien fuerte y comenzamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 4 del 16 al 21. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das en esta mañana de poder compartir tu palabra, Señor. Como siempre, pido que yo pueda hablar lo que tú quieres escuchar, Señor. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé bienvenido. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Tiene un aplauso bien fuerte al Señor y se siente, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano, siéntese. ¿Cómo están? Es el deseo de nuestro corazón que estén bendecidos en todo, hermanos. En todo. Y que Dios les conceda todos los deseos de su corazón, como lo hace también con nosotros. El día de hoy voy a compartir una historia que habla de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Habla de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con las personas que nos rodean. El tema se titula: ¿por qué soy así? Una pregunta. ¿Nunca se ha preguntado por qué somos así? ¿Nunca se ha hecho la pregunta? No es como yo, que se pregunta y se contesta. Nunca hemos visto la gloria de Dios como en estos últimos años, hermanos, viendo la gloria de Dios todos los días, manifestándose el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros y gobernando todos nuestros pensamientos y todas nuestras cuitas. Como introducción voy a hablar un poquito de la pastora. Voy a hablar un poquito de Raquel. Nadie la conoce por Raquel. Recién cumplió en esta semana 29 años de ministerio. 29 años de ministerio. Como pastora, como consejera, como intercesora, como conferencista. Para todas las mujeres que asisten a los servicios de los días martes por la mañana, en esta reunión pasada que tuvieron casi 70 mujeres, gloria al Señor, la gloria sea para el Señor. Y hablaron de los testimonios, y no solamente había testimonios de sanidad, hermano. En estos 29 años han sucedido innumerables testimonios. Innumerables testimonios, digo, porque no tienen número, no tienen cuenta. Y no solo eso, sino que las mujeres, la mujer en especial, ha tenido problemas y han sido libres de la depresión, hermano.
La depresión es la enfermedad más común de los últimos años. La mayoría de los testimonios no fueron solamente de sanidad, sino de depresión. Ahora bien, todos conocen a la pastora, todos la conocen ahí sentadita, como una mujer de fe, como una mujer valiente que predica la palabra de Dios con poder y autoridad. ¿Es cierto, Vani? Con poder y autoridad Dios la usa. Y que ama a las almas, especialmente a las mujeres a quienes le ha dado su paternidad. Pero ¿qué pensarían ustedes si lo digo que hace aproximadamente 35 años la mujer que tienen aquí enfrente no era la misma? No era la misma. Era una mujer completamente diferente, viviendo una depresión aguda a través de un posparto que tuvo. Entró en una depresión bien aguda, de esas depresiones que se ponen a llorar a cada rato, hermano. Está cocinando, está riéndose, los hijos andan dando vuelta por ahí, de repente comienza a llorar, avienta todo, apaga la lumbre y se va a su cuarto a llorar. Depresión aguda. Y yo fui testigo de eso, hermano. El enemigo la tuvo cautiva por muchos años, durante 5 o 6 años. Y durante ese tiempo, el hermano Claudio Beita, nuestro pastor, iba a la casa y oraba por ella. Pero nada pasaba, seguía en la misma condición de depresión. Fuimos a ver a Binejín, a una campaña que tuvo, y no pasó nada. Fuimos a ver a Jimmy Swaggart cuando andaban de moda Jimmy Swaggart, y nada pasó tampoco, hermano. Algunos pastores pusieron su mano sobre ella. Yo estaba nuevo en las cosas del Señor, no entendía muchas cosas, no entendía por qué ella estaba enferma, y no sucedió nada. La pregunta es, ¿por qué Dios no la sanaba? Durante el primer año de nuestro ministerio, Dios la sanó sin que nadie le pusiera la mano encima. Dios la sanó. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Teníamos un año ya aquí en la iglesia de pastores. ¿Por qué? Porque ella se agarró de la palabra tan fuerte que leyó 150 veces los salmos, hermano. Leyó 150 veces los salmos. Se agarró tan fuerte de la palabra que la palabra se encarnó en ella. Cuando la palabra se encarna, hermano, cobra vida en tu corazón. Cuando la palabra se encarne, algo pasa, algo sucede. Cuando la palabra de Dios se encarna, algo pasa. Y ella leyó 150 veces el Salmo 34, el verso 4 y el verso 19. Y busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis temores. Ella leyó 150 veces esa palabra. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. 150 veces leyó eso con autoridad y con poder, y Dios la liberó. Y una mañana, una madrugada, comenzó a decir: hasta aquí llegaste, Satanás, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Ahora soy libre. Y el Señor la liberó y la sanó. Dios la liberó. Jesús hace dijo: Dios te liberó por una razón, Jani, tú la conoces muy bien, tú la sabes muy bien. Dios te liberó porque te quería enseñar, te quería pasar por donde pasan las mujeres que están en depresión, porque iban a llegar cientos de mujeres deprimidas a esta iglesia, a las cuales tú tendrías que ayudar. Para la gloria de Dios lo digo. Bien dijo Jesús hace más de 2000 años atrás, una frase que cambió la historia de la humanidad. Jesús dijo: yo vine a libertar a los cautivos. Él vino a libertar a los cautivos. Estaba cautiva, Él vino a liberarla. Él vino, el propósito de Dios de enviar a Jesucristo a esta tierra fue a liberar a los cautivos.
a liberar a los cautivos. Y comenzó a decirles en aquella ocasión, hace más de 2000 años, hoy se ha cumplido. Desde entonces está vigente, esta escritura. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Desde entonces Jesús está liberando a los cautivos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La pregunta que surge, ¿por qué mi esposa es así? ¿Por qué ama tanto a las mujeres? Porque su corazón está lleno de agradecimiento por lo que Dios hizo con ella, hermanos. Por eso ella es así. Porque ella está llena de agradecimiento por lo que Dios hizo en su vida, hermano. Hay una razón por qué ella es así, por qué ama tanto a la mujer, por qué se ha convertido en una madre para todas las mujeres aquí en la iglesia. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué ella es así? Hay una razón muy poderosa. Fueron muchos años de cautividad, fueron muchos años de tormento, fueron muchos años de angustia, fueron muchos años de lágrimas, pero Dios secó esas lágrimas y Dios la liberó sin que nadie pusiera su mano, sino la palabra poderosa del Señor hizo el milagro, hermanos. Cuando tú te agarras de la palabra del Señor, Dios hace el milagro. Dios la pasó por el fuego con un propósito para que pudiera entender a las mujeres que estaban en depresión. Ella es así, hermanos. Ella es así porque tiene un corazón agradecido para Dios. Como dije, fueron muchos años de tormento, de angustia, de depresión. Bien, ¿por qué somos así, hermanos? ¿Por qué el pastor es así como es? Todo tiene una razón, todo tiene una razón, todo tiene un comienzo. ¿Por qué somos así? Todos nosotros tenemos una manera de ser, la manera de nuestro comportamiento, una manera como nos identificamos con los demás. Escribí al principio del ministerio, no sabes quién eres hasta que no sepas lo que eres. Y cuando sepas lo que eres, vas a dejar de ser quien eres. Se lo voy a leer otra vez. No sabes quién eres hasta que no sepas lo que eres. Y cuando sepas lo que eres, vas a dejar de ser quien eres. Vas a dejar de ser quien eres cuando tú sepas lo que eres. Cuando entendí esto, entendí que dejamos de ser como quien somos cuando conocemos a Dios. Cuando conocemos de su poder, de su grandeza. Cuando conocemos de su gloria, de su majestad. Comprendí que nuestro comportamiento tiene un comienzo, todo tiene una raíz. Somos como somos cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y dejamos de que Él gobierne todos nuestros pensamientos y todas nuestras cosas. Cuando Él es soberano en nuestra vida, nosotros dejamos de ser quien éramos, hermanos. Sea la gloria a Dios, désela al Señor. Dejamos de ser quien somos. Cuando vemos la gloria de Dios manifestada, cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, a su señorío y a su poder. Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1939. Fue el personaje más polémico e influyente del siglo XX, del siglo pasado. Fue el padre de la psicoanálisis. Fue un médico neurólogo austriaco que revolucionó la comprensión de la mente humana. Fue el padre de la psicología. El psicoanálisis es un análisis de nuestra mente. Hacer un análisis. Él dijo una frase que la hizo muy popular y fue un hombre muy famoso. Le llaman el padre de la psicología. Él dijo: somos lo que pensamos. Y todo el mundo aplaudió. Y todo el mundo lo reconoció como el padre de la psicología, como el hombre más erudito, más entendido en lo que es la mente y el corazón del ser humano. Pero solamente repitió lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es el pensamiento, cuál es su pensamiento, es su corazón. Así dice la palabra de Dios. Solamente repitió este hombre que se hizo famoso, repitió la frase de él. El poder de la influencia. Hay mucho poder. ¿Por qué somos así? Por el poder de la influencia que hay sobre nosotros, hermano.
personas que influyen en nosotros. Por ejemplo, todos recordamos lo que pasó en aquel tiempo trágico de septiembre 11 de 2001, que dejó 5.996 muertos y más de 25,000 heridos. El ataque a las Torres Gemelas por un odio transmitido, por una influencia negativa que se sembró en el corazón de aquellos que dieron su vida por este desastre, matando tanta gente. ¿Cómo otras personas pueden influir en nosotros? Desde niños les enseñan que hay que odiar a los judíos, hay que exterminarlos, hay que matarlos como de lugar. El poder de la influencia. ¿Cómo influyen las personas en nuestra formación? Por ejemplo, si usted viene de un trasfondo familiar donde vio en su hogar maltratos, problemas, pleitos, todo esto influye en su forma de ser. ¿Por qué es usted así? Por la influencia que recibió de sus padres. Yo vengo de un trasfondo donde no hubo pleitos, donde no hubo divisiones, donde no hubo celos. Y aunque no hubo muchas demostraciones de afecto y de amor de mis padres hacia nosotros, nunca nos dieron un abrazo, nunca nos dieron un beso, nunca nos dieron nada. Aunque no hubo mucha demostración de amor fraternal, sí tuvimos una formación de paz y de tranquilidad. No teníamos ninguna razón, ningún mal ejemplo, ninguna mala influencia para ser malos hijos. Fuimos 7 hijos en nuestra familia, de mi padre Rafael y mi madre Amelia. 7 hijos, 2 mujeres y 5 hijos, todos vivos, hermanos, todos están vivos para la gloria del Señor. Denle la gloria a Dios. 7 hijos. Yo fui el tercero. Todos bendecidos. Su siervo ya va a cumplir 80 años en este año. Todos bendecidos. Bajo la bendición de Dios, hermano. Dije bajo la bendición del Señor, bajo la bendición del Altísimo. Mi padre Rafael era de Cerralbo, Nuevo León, hermano. Quizá algunos se identifiquen. Fue hijo de una familia acomodada. El abuelo tenía más de 10,000 cabras. Un hacendado rico, podíamos decir. Todo era abundancia. Mi padre venía de una familia bien acomodada. Recuerdo que una pipa de leche salía todos los días. Todos los días salía una pipa de leche rumbo a Monterrey, de Cerralbo, Nuevo León. Era una abundancia tremenda. Pero ¿qué pasó cuando murió la madre, la abuela? Mi abuelo se volvió a casar. Y todo cambió, hermanos. Todo cambió. Mi padre fue desheredado y toda aquella abundancia fue para la nueva mujer y para los nuevos hijos. Los demás 3 hijos quedaron desheredados, 2 hombres y una mujer. Mi padre se movió a una ciudad que se llama Valle Hermoso, no es ni un valle ni es hermoso. Y venía sin nada, llegó sin nada. Y ahí el padre de mi madre, mi abuelo Lauro, viendo una gran necesidad en él, le cedió una parcela de 25 acres de terreno, pero estaba llena de monte. Y así comenzó la vida de escasez y de miseria para nosotros, hermano. Así comenzó la vida de miseria, podríamos decir una vida miserable. Mi padre con un hacha en la mano comenzó a desmontar aquella tierra. Cada 4 semanas llenaba una carreta de leña para ir a venderla al pueblo. Yo te estoy hablando de la vida de su siervo. No teníamos nada para comer. Vivíamos los primeros 3 hijos con mis padres en una humilde choza de un solo cuarto. Ahí era la cocina, la recámara, todo, una choza pequeña. Ahí vivíamos todos los 3 primeros hijos y la madre y el padre. Pero a pesar de eso veíamos la providencia del Señor. Veíamos la gloria de Dios. En esa escasez, en esa miseria, ahí veíamos nosotros la gloria de Dios, hermano. Y yo vi esto y lo puedo hablar con autoridad, hermano. Lo puedo hablar con autoridad. Yo estaba pequeñito. Estaba en los 4 o 5 años de edad y estaba pequeñito. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Había la parcela de mi padre. Enseguida estaba la parcela de Emilio Recio y enseguida estaba la parcela de Pedro Pérez. Y las parcelas estaban divididas por alambres de púas.
Y yo vi esto para la gloria de Dios, se los cuento esta mañana, hermano. Yo veía cómo las gallinas de Emilio Recio se cruzaban la cerca y ponían sus huevos de este lado y nos daban de comer. Yo veía la providencia del Señor. Yo lo veía, hermano, yo veía eso. Y veía como el otro vecino sembraba calabazas, melones y sandías, y echaban sus guías y se metían para el lado de nosotros, porque esas plantas echan guías. Se metían para el lado de nosotros y comíamos sandías y melones gratis, porque la providencia de Dios nunca se apartó, hermanos. Siempre vimos la gloria de Dios. Y asistí a la escuela cuando tenía 5 años de edad. Ahí iba descalzo con un cuadernito y un lápiz. Recorría una distancia de aproximadamente 1 kilómetro. Los perros salían a ladrar. Sí, y su servidor de pequeño tenía miedo, lo reconozco, pero Dios me guardó siempre, hermano. Dios me guardó siempre. Mi trabajo primero en mi niñez fue vender chicles. Ahí conocí a Pedro Infante, hermano. En una salida de un cine vendiendo yo chicles, salió Pedro Infante, terminó su actuación y me vio vendiendo chicles y me dijo, ¿tienes hambre? Dijo, sí, tengo hambre. Me compró 2 tacos. Allá al salir del cine. Mi primer trabajo fue vendedor de chicles, después vendí periódico, después fui bolero, boleaba el calzado. Esos fueron los primeros. No me avergüenzo de decir lo que fui, hermano, porque mi formación así lo decidió el Señor. Mi padre nos mandó a la primaria y con esfuerzo cruzamos la primaria. Pero no tenía para sostenerme una carrera, así que me dijo, si quieres estudiar una carrera, tú te la tienes que pagar. Trabajaba el viernes y el sábado y el domingo y sacaba lo suficiente para costearme la academia donde me gradué después de contador privado. Para esto le doy la gloria a Dios, hermano. Le doy la gloria, porque aún ahí en la academia yo estaba viviendo en escasez. Y había un muchacho que no se me ha olvidado nunca, no está el hermano que lo conoce hoy, el hermano Catarino lo conoce, se llama Braulio Salinas, quien me daba para comprar un cuadernito todos los días, porque estudiáramos taquigrafía y había que hacer los ejercicios de taquigrafía y un cuadernito diario necesitaba yo y valían 20 centavos y Braulio Salinas, que Dios lo bendiga si está vivo, me daba para comprar ese cuaderno porque su servidor no le alcanzaba. Así era nuestra escasez, hermano. Trabajaba y estudiaba, pero la providencia de Dios siempre estuvo conmigo. Me gradué de contador, comencé a trabajar a tiempo completo y mi situación cambió, dio un giro de 180 grados. Comenzó Dios a bendecirme en gran manera. Denle la gloria a Dios, porque Dios tiene propósitos. ¿Por qué somos así? Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Me gradué de contador, comencé a trabajar a tiempo completo. Y la honestidad y los valores tienen premio, hermano. Dios premia al hombre honesto, Dios premia al hombre justo. Y ser honesto trae su recompensa, hermano. Trabajé para una compañía muy grande donde trabajaban unos 300 empleados. Y su servidor era el contador. Había otro arriba de mí y había el patrón. Un día el dueño de la compañía, el señor Charles Miller, se puso una borrachera. Era un hombre soltero, había muerto su esposa. Y se puso una borrachera el señor Miller, de esas borracheras que andas tirado en el suelo. Quizá la soledad lo estaba matando. Y en su soledad y en su borrachera perdió $8,000. Un fajo así de billetes de $100 en aquel entonces. Ver uno de $100 era ver como algo demasiado grande. En una liga amarrados. Y vale la pena ser honesto, hermano. Perdió $8,000. Era mucho dinero para el año 1964, hermano. Tenía yo 19 años. Era mucho dinero. Y yo lo encontré. Y lo guardé en la caja fuerte. Y al día siguiente el señor Miller andaba preocupado, andaba de mal humor. Y yo me atreví a preguntarle, ¿qué le pasa, señor?
Y él me dijo, perdí $8,000 y no sé dónde los dejé. Y le dijo, yo los tengo guardados en la caja fuerte, hermano. Yo los tengo guardados en la caja fuerte. Yo los encontré en su borrachera. Usted los extravió, yo los encontré. Los había tirado cuando iba a subirse a su avión. Ahí los tiró y ahí los encontré yo. La honestidad trae recompensa. Me asignó el sueldo a $1,000 por mes. En aquel entonces era un dineral, porque con $2,000 te podías comprar un carro nuevo, hermano. Estoy hablando de 1964. Con $2,000 te podías comprar un carro nuevo. El Mustang que acababa de salir nuevo valía $2,050. Y aquel suceso me hizo ganarme toda su confianza, porque me dijo, te pudiste haber quedado con el dinero, pudiste haber comprado 4 carros del año, pero te ganó la honestidad. Dios premia la honestidad. Dios premia la honestidad. Llegué a ser el hombre de su confianza, el que le llevaba toda su agenda a aquel hombre, hermano. Pero trabajé 5 años así con él, ganando bastante dinero. Pero el departamento agrario en México no permitía tener mucho terreno, y ese señor tenía 36,000 hectáreas. Era dueño de era el rancho más grande de México. Había otro rancho que era parecido, el rancho de El Cargaliote, creo que se llamaba, y luego el rancho de Cantinflas fuera el tercero. Pero un día el departamento agrario le quitó toda su tierra. Nos despidieron a todos, cada quien se fue para su casa, y yo me fui para mi casa con $200,000 en mi bolsillo. $200,000. Estoy hablando porque soy así, hermano. $200,000 en aquel entonces, a $12.50 el dólar, eran $16,000 que deposité en el Banco Mercantil de Monterrey, ahí junto al restaurante que vamos mi esposa y yo a comer ahí. $200,000 mexicanos, era un dineral, hermano. Tenía yo 21 años de edad. Me puse un negocio de carros de sitio, taxis. Como no tenía mucha experiencia, los choferes me robaban, me hacían lo que querían conmigo. Tenía 4 carros de sitio, haciendo un recorrido en la colonia moderna de Monterrey, hasta que se acabó todo, hermano. Y gracias a Dios que se acabó todo, porque su servidor nació en Hidalgo, Texas, y se vino a los Estados Unidos y se fue a Chicago, donde conoció a la princesa, la madre de mis hijos, mis 5 hijos. Estoy contando parte de mi vida, porque soy así. Así, aquí ya en los Estados Unidos, conocí a mi esposa, tuve mis primeros 2 hijos en Chicago, y conocí a Jesús, hermano. Conocí a Jesús, lo máximo. Conocer a Jesús es lo máximo, hermano. Conocí de su amor. Me di cuenta que el que honra a Dios, Dios lo honra. Que el que bendice a Dios, Dios lo bendice. Que el que ama a Dios, Dios lo ama. Entendí ese principio desde que conocí al Señor. Comenzamos mi esposa a pastorear en el año 1995. Vamos a cumplir 30 años de ministerio. E hicimos un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos, hermano. Tú lees la Biblia, tú encuentras a un Dios de pactos. Hicimos un pacto con Dios. Señor, si tú te encargas de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, si tú me das un sostén, yo prometo servirte sin ningún interés. Y desde entonces Dios nos ha dado en abundancia, y no cobramos por estar aquí de pastores ni un centavo. Lo digo para la gloria de Dios, hermano. Estoy hablando del trasfondo de mi vida, porque quiero decirles por qué soy así.
el pacto fue: si te encargas de darnos de comer a mí y a mi familia, yo me encargo de tu iglesia. Y hasta ahorita Dios nos ha bendecido con un negocio y no tenemos que depender de un sueldo. Donamos nuestro tiempo ya por casi 30 años. Dele la gloria a Dios, hermano. Hermano pastor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué soy así? Pues verán, hermanos, Dios se encargó de cambiar mi corazón. Cuando yo conocí al Señor en 1982, yo le daba a Dios las migajas, los billetes más arrugados, ¿sí? Los billetes más chiquitos. Si hubiera uno más chiquito que el dólar, le hubiera dado menos. Pero Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi corazón. Y mi esposa lo sabe muy bien, y algunos de ustedes también lo saben. ¿Por qué soy así ahora? ¿Por qué quiero lo mejor para Dios, hermano? ¿Por qué quiero lo mejor para Dios? Porque Dios me transformó completamente. Dios cambió mi vida. Dios me llevó de gloria en gloria. Dios me ha honrado siempre. Dios me ha exaltado. Dios me ha levantado. Dios me ha dado la victoria en las enfermedades que he pasado. Dios me ha dado todo. Y aquí estoy casi a mis 80 años predicando la palabra del Señor. ¿Por qué Dios me sacó de la miseria? ¿Por qué Dios me sacó de la pobreza, hermano? ¿Por qué somos tan esmerados en tener una iglesia impecable, hermano? Que usted esté cómodo. Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón y Dios merece lo mejor. Dele la gloria a Dios. Dios merece lo mejor, lo mejor. ¿Por qué queremos tener la iglesia digna de un rey? Porque Dios nos ha dado un rey precioso, nuestro Salvador Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Dios nos ama tanto, por eso amamos tanto al Señor. Déselo una vez más al Señor. Porque cuando Dios te honra, tú honras a Dios. Cuando Dios te pone en lugar de privilegio, tú honras al que te puso en el lugar de privilegio, hermano. No podemos darle a Dios migajas, hermano. Después de recibir tanto, después de ver su gloria, después de ver que nos sacó de la miseria y de la pobreza, no podemos darle ahora a Dios migajas, hermano. No podemos darle a Él migajas. Quizás seamos extremistas o perfeccionistas, pero mi Dios conoce mi corazón. Para mi Dios, lo mejor de lo mejor. Y si hubiera algo mejor, lo mejor se lo daríamos a Él, porque Él nos ha dado lo mejor también a nosotros. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, hermano. Ustedes conocen la vida de su pastor. Dios me ha sanado de cáncer, de leucemia, de tantas enfermedades, de vitiligo, tantas enfermedades que han venido en mi vida, y Dios me ha salvado, Dios me ha sanado. Dios me ha fortalecido siempre. Él me ha dado las fuerzas que tengo ahora, como las fuerzas del búfalo. Por eso estoy aquí parado. ¿Por qué soy así? Porque amo a Dios con todo su corazón, con todo nuestro corazón y nuestra alma. Y aunque fue el apóstol Pablo quien escribió esta escritura, yo la tomo, porque a lo largo de casi 80 años Él me ha fortalecido. El Dios que tengo es un Dios fiel, que me tuvo por fiel. Y Él escribió en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por digno de ponerme en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció. La pregunta que me hago esta mañana: ¿por qué soy así? ¿Cuál es la razón de ser así? Porque Dios me ha sacado de la nada. Porque Dios sacó a un campesino humilde, un pobretón que no valía nada. Ahora Dios me ha bendecido mucho, hermano. Por eso soy así. La gloria sea para Dios. Ahora puedo decir: hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó Jehová. Quisiera que todos pasamos el altar, hermano. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto vale Dios para ti, hermano? ¿Cuánto es el valor que le das tú a nuestro Señor Jesucristo?
en cuánto valoras tú lo que Dios ha hecho por ti. Quizás te ha sacado de la miseria, quizás te trajo al país de la abundancia, quizás te sanó de una enfermedad incurable, quizás hizo un milagro muy grande. Quizás Dios merece que le des lo mejor. ¿Por qué somos así? Todo tiene una razón, todo tiene un principio. ¿Por qué somos así? Porque Dios nos ha bendecido en gran manera, hermano. Por eso somos así, porque Dios nos ha bendecido, porque Él nos ha honrado. Si volteamos para atrás, vemos miseria y escasez. Quizás tú vienes de un trasfondo cultural igual, quizás tú vienes también de la pobreza y de la miseria, pero no puedes quedarte con un corazón desagradecido en esta mañana. Tenemos que agradecerle a Dios por toda su bondad, por toda su generosidad y por todo su amor y toda su misericordia. Todo tiene un principio, todo tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que Dios nos ama demasiado a todos nosotros. Dios nos ama con amor eterno. Por eso Él dice en su palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí estamos en el altar demostrándole a Dios que lo amamos de verdad, hermanos. Sí, Señor. ¿Por qué soy así, Señor? Porque quiero lo mejor para ti. Deseo lo mejor para ti, Señor, porque tú me has bendecido, has hecho milagro tras milagro con mi vida, me has honrado, Señor, me has puesto en un lugar de privilegio. Por eso soy así, Señor, por eso te doy todo, por eso no me quedo con nada, por eso ahora te doy en abundancia de lo que tú me das. Por eso soy así, Señor. Sobre su trono sublime, los serafines. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te ha traído? Venimos de la nada, de la miseria, de la pobreza. Y Dios ha tenido socorro y misericordia por nosotros. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Dios nos ha dado en su gracia y en su misericordia más de lo que tú y yo merecemos. Su gloria está sobre ti.